Ok, ya ha iniciado la grabación. Buenos días, profesor José Godoy Martínez. Hoy le damos las gracias por permitirnos tener una entrevista con usted para, para nuestro trabajo final de la derogación de normas. A continuación se le hará las siguientes preguntas. ¿Para usted cree que existe una buena regulación en el caso de derogar leyes? Ajá, gracias por la pregunta. A ver, el procedimiento para aprobar y derogar leyes está en el reglamento del Congreso. La Constitución brinda parámetros generales, pero el procedimiento, el trámite puntual se desarrolla en el reglamento del Congreso. Es verdad que antes existía una regulación mucho más minuciosa, pero más tediosa. Y yo quiero aquí hacer una reflexión, ¿no? Si queremos mejorar el procedimiento, eso implicaría tal vez más demora, pero si lo hacemos más flexible, eso podría hacer que el procedimiento no sea de mejor calidad. O sea, yo lo veo como que existe una relación inversamente proporcional. Lo haces más complicado, pero seguro, o lo haces más fácil, pero inseguro. Te hablo en general, tanto para modificar o como para aprobar leyes, ¿no? En este caso, yo creo que el procedimiento es perfectible, es mejorable, ¿no? Hay muchas revisiones que deben pasar. En algunas leyes, como las orgánicas, se requiere de un voto calificado, pero en concreto, creo que todo procedimiento es mejorable. Y si estamos pensando en la bicameralidad, que es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? El procedimiento volvería a ser muy similar, creo yo, a lo que había en la Constitución del 79, un procedimiento un poco más tedioso, más engorroso, pero más reflexivo, ¿no? Y ahí habría que averiguar qué eso pesamos mejor, la rapidez o la reflexión, ¿no? Y a partir de ello, desde su perspectiva, ¿cuál sería una buena solución para mejorar el procedimiento de una derogación de la ley? Yo creo que actualmente la forma de derogar una norma, que es el mismo procedimiento que para aprobar una ley, eh, puede mejorarse en la medida en que debe haber la flexibilidad para, por ejemplo, convocar legislaturas. Eso es verdad, existe flexibilidad respecto de la Constitución del 79, pero hay muchos condicionamientos que se ponen desde el punto de vista más político que jurídico, ¿no? Tú sabes que para poder votar, ya sea una ley o derogarla, necesitas una votación en pleno de Congreso. Y las convocatorias a pleno del Congreso son las que a veces se dificultan, ¿no? Si no están en legislatura, no quieren reunirse. ¿Quién los puede obligar? Bueno, el reglamento establece a algunas personas especiales, como por ejemplo el presidente de la República, ¿no? Pero digamos que si es que se flexibilizara eso un poco más, tal vez el trámite de derogación fuese más ágil, ¿no? O las discusiones en comisión, o sea, hay una serie de pautas en el procedimiento que podrían generar algún tipo de mejora. A mí se me ocurre en estos momentos el tema de la convocatoria a pleno, uno, y en segundo lugar, la puesta en agenda. Ese es un tema interno que muchas personas pasan por alto. Para poder discutir una ley que deroga otra ley o que aprueba una nueva ley, necesitamos que eso entre a la agenda del pleno. Y eso se maneja muy políticamente. ¿Qué cosa se va a discutir, qué no se va a discutir, ¿no? Entonces ahí tenemos también algo que podría ser mejor regulado para evitar mucho entrampamiento político. ¿Y cuál cree que usted es la mejor manera para realizar la eliminación de normas en el Perú sin vulnerar los derechos de los ciudadanos ante este cambio en el sistema legal? Excelente. La pregunta que me haces es muy interesante porque extiende más algunos conceptos. Por ejemplo, el tema de los efectos de la derogación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo derogo una norma? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasó con los que creyeron en la norma y actuaron conforme a la norma y ahora la norma ya no existe? Y obviamente generaron alguna expectativa, ¿no es cierto? Creo que tu pregunta va por ese lado. Si tu pregunta va por ese lado,
Debo decirte que en el año 2004 hubo una modificación constitucional. El artículo 103 de la Constitución establecía una teoría de los hechos cumplidos, vamos a llamarla teoría de los hechos cumplidos, a ver, la voy a llamar así, ¿eh? Normal, una teoría normal de los hechos cumplidos que no excluía casos de derechos adquiridos. ¿Ya? Es más, el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales abrió muchas puertas de derechos adquiridos y luego el Tribunal Constitucional con la Constitución 93 también abrió muchas puertas de derechos adquiridos. Fue necesaria la modificación del 2004 para cerrar algunas llaves y establecer una actual teoría de los hechos cumplidos que la voy a llamar a rajatabla. Es una teoría que ya no admite muchas excepciones. Las excepciones son muy puntuales y son estrictamente de ámbito constitucional. Por ejemplo, la retroactividad de la ley penal y cosas similares, ¿no? Pero fuera de eso, estamos en una situación en la que si se aprueba una ley, se aplica a todos los hechos y circunstancias que están vigentes en su momento, como lo dice el artículo 103, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Eso tendríamos que consultar en cuanto a perspectivas. Mi postura es que es la postura correcta, correcta por nuestra historia. Cuando la historia nos dice que cuando se han abierto puertitas para permitir algunas excepciones que pueden parecer muy justas, la puertita se convierte en un enorme portón o en varias puertas, ¿no? Y lamentablemente ahí pasan muchas cosas. Eh, es verdad, las normas que derogan otras leyes, creo yo, para evitar esos casos excepcionales, las mismas leyes que derogan debieran establecer qué pasan con esos casos que ya se vienen afectando con esa ley derogada o que se está derogando. Así nos evitaríamos tener que recurrir a la fórmula antigua del 103 de la Constitución. A mí me parece que el 103 está bien modificado y es para bien y que se haya eliminado esta tendencia a una coexistencia cada vez más avasalladora de la teoría de los derechos adquiridos. Pero también reconozco que en la realidad existen casos especiales que pueden afectar lesiones. Si eso es así, el legislador responsablemente en la ley de derogación debería decirnos qué va a pasar con esos casos. Y así nos evitaríamos tanto problema. Claro. ¿Y qué norma cree que debería ser derogada actualmente en nuestro país? Hay varias, pero bueno. Hablando de los cursos que yo dicto, ¿ya? Yo dicto procesos constitucionales y contencioso administrativo, que es un curso de décimo ciclo, pero que habla de procesos constitucionales en general. Hay varias normas varios artículos del Código Procesal Constitucional del 2021 que a mí me gustaría eliminar. Hay una norma, por ejemplo, referida a la prohibición de la improcedencia liminar. Yo sé que lo estoy explicando, tal vez es un poco complejo para estudiantes de primer ciclo, pero la improcedencia liminar, grosso modo, es que un juez cuando ve que una demanda no tiene ni pies ni cabeza, es totalmente arbitraria, es totalmente inviable, dice, no, esto no genera juicio y lo archivo, ¿no? Porque tú sabes que pueden haber demandas maliciosas, gente que quiere demandar por demandar, ¿no? Ya, eso se le ha eliminado a los jueces en los procesos constitucionales, que son los más delicados, que son los que ven los derechos fundamentales. Entonces los jueces ya no pueden hacer esa depuración de decir, oye, este señor está demandando por gusto, ¿no? Entonces lo elimino porque voy a archivarlo. Ya no lo pueden hacer. Y eso va a demorar los juicios. O sea, si un juez antes veía, imagínate, un trámite de 100 expedientes, ya hacía su eliminación porque había gente que demandaba por gusto, me quedo con 20 y esos los tramito bien. Ahora está obligado a tramitar los 100 y eso le genera más carga, más demora y de repente los 20 procesos que sí se justificaban, que sí valían la pena, van a demorarse porque hay otros más que se están sumando. Entonces es una norma, por ejemplo, que yo derogaría, ¿no? La prohibición de la improcedencia liminar. Y bueno, hay otras muchas más. Claro. Damos por concluida la entrevista y muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti y encantado, encantado para apoyarlos. Gracias, éxito.